Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto un mensaje tan breve ama tan cargado de significado que te deja pensando durante horas? Pues eso fue exactamente lo que pasó cuando Sara Bluma compartió, y después borró, aquel misterioso texto de Ticus Poetry. Me debo una disculpa. Y claro, Internet explotó. Porque cuando una persona como Sara, conocida por su energía vibrante y su aparente seguridad emocional, comparte algo tan profundo y luego se arrepiente al instante, algo está pasando detrás de cámaras. Y créanme, las teorías no tardaron en aparecer. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando muchos daban por hecho que Sara acompañaría a Can Yaman al evento Vanity Fair Italia Stories. No era una suposición descabellada, la pareja había mostrado complicidad, viajes compartidos, miradas cómplices en sus redes. Pero esa noche, cuando los flashes empezaron a estallar sobre Can, alguien brillaba por su ausencia. Sara no estaba. Y es ahí donde comenzó la pregunta que todos se hacen hoy. ¿A quién iba dirigido ese mensaje de introspección que Sara compartió en Instagram? La publicación decía cosas que, si las lees con atención, suenan más a una herida reciente que a una reflexión general. Puse a otros por delante de mí, acepté menos de lo que merecía, fingí estar bien cuando no lo estaba. Palabras que para muchos de sus seguidores parecían una confesión velada. Y cuando un mensaje así aparece justo cuando la pareja deja de mostrarse junta, las alarmas se encienden automáticamente. Lo más interesante es que Sara lo borró poco después, como si temiera que alguien interpretara lo que no debía, o quizá como si supiera que ya había dicho demasiado. Mientras tanto, Can Yaman se encontraba en España, tomando una breve pausa en las grabaciones del Laberinto de las Mariposas para asistir al evento. Un evento importante, uno donde cualquier celebridad sabe que la presencia, o ausencia, de su pareja habla más fuerte que 1000 palabras. Y aunque muchos esperaban verlos juntos, los dos parecían estar en mundos diferentes. Ni una foto, ni un vídeo, ni siquiera una simple historia que sugiriera que habían coincidido en Italia. Ese silencio digital que en estos tiempos grita más que cualquier escándalo. La gente empezó a murmurar en redes sociales, creando escenarios dignos de una novela dramática. ¿Habrá habido una pelea? ¿Estarán tomando un tiempo? ¿O ya no queda nada entre ellos? Algunos incluso aseguraban que la falta de interacción reciente entre ambos confirmaba la ruptura. Sin embargo, nada está dicho. Los dos han sido siempre muy cuidadosos con su vida privada, y es posible que simplemente estén atravesando un momento más introspectivo. O quizá, como sugiere el mensaje de Sara, ella está en un proceso personal, uno de esos momentos donde uno se detiene para darse cuenta de que ha estado dando demasiado y recibiendo muy poco. Lo cierto es que el mensaje no sonaba a algo dirigido al público. Tampoco parecía un mensaje para una amiga o un consejo motivacional improvisado. Tenía la cadencia de un pensamiento íntimo, uno que brota cuando te das cuenta de que has puesto mucho de ti en una relación. El timín, además, fue demasiado perfecto para no levantar sospechas. Y aunque Sara no ha vuelto a mencionarlo, sus seguidores sienten que algo se rompió en esos días, algo que ella trató de calmar con palabras, antes de decidir que era mejor guardarlas para sí misma. Hasta ahora, ni Can ni Sara han publicado algo que confirme si siguen juntos o si están atravesando su primera gran crisis como pareja. Pero todos sabemos que en el mundo de las celebridades, cuando el silencio se prolonga demasiado, la historia está lejos de terminar. Y cada gesto, cada ausencia, cada frase compartida o eliminada, termina construyendo un rompecabezas que tarde o temprano conoceremos completo. El público, mientras tanto, sigue pendiente de cada mínimo movimiento. Porque cuando dos figuras tan observadas se sumen en un mutismo simultáneo, los vacíos se empiezan a llenar con suposiciones.
Y no es casualidad que, en las horas posteriores al borrado del mensaje, algunos notaran que Sara había dejado de interactuar con ciertos perfiles que antes parecían habituales en su radar. No hablamos de algo drástico, nada de dejar de seguir o bloquear, sino de ese tipo de distancias sutiles que solo quienes observan con atención pueden detectar. Pequeñas pistas que, sumadas, alimentan la idea de que algo se está reacomodando en su vida. Por otro lado, varios fans recordaron que, semanas antes, Sara había compartido reflexiones sobre el autocuidado, la independencia emocional y la importancia de reconocer límites. En su momento pasaron desapercibidas, vistas como simples frases motivacionales. Pero ahora, leídas a la luz de los acontecimientos, parecían pequeñas señales de un proceso que venía gestándose en silencio. Como si estuviera preparando el terreno para una decisión difícil, o para un cambio interno que necesitaba espacio para florecer. Y es aquí donde muchos coinciden. Quizá el mensaje no era una indirecta, sino un punto de inflexión. Una especie de declaración hacia ella misma, un recordatorio de que, incluso en relaciones que parecen perfectas ante las cámaras, existe un detrás de escena lleno de complejidades. Después de todo, nadie conoce realmente la dinámica entre dos personas salvo ellas mismas. Lo que vemos en redes es apenas una vitrina pulida, lejos de los matices que conforman una relación real. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo, pero ningún gesto definitivo llega. Algunos aseguran que esta distancia será temporal, un respiro para reorganizar sentimientos. Otros creen que se trata de un distanciamiento más profundo, uno que ambos están tratando de manejar sin convertirlo en espectáculo mediático. Lo único claro es que el silencio, por ahora, continúa siendo el protagonista. Y aunque muchos esperan una declaración, una foto, una señal mínima que despeje dudas, parece que tanto Kang como Sara han decidido tomarse su tiempo. Un tiempo para pensar, para recomponer, para decidir qué camino quieren seguir. Tal vez pronto sepamos si este episodio fue únicamente una turbulencia pasajera o el inicio de un capítulo totalmente nuevo para ambos. Pero mientras tanto, el eco de aquel mensaje breve, "me debo una disculpa", sigue resonando, dejando la sensación de que, detrás de esas palabras, había mucho más de lo que alcanzamos a ver. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.